Ernesto siempre ha tenido un corazón más grande que el mundo. Con solo 10 años, todos los días vuelve a casa andando desde la escuela, un camino que ha recorrido solo desde que se sintió lo bastante mayor para hacerlo. Era una tarde de otoño, el viento arrastraba hojas secas hasta la acera, creando una alfombra crujiente bajo sus pies. El cielo se teñía de naranja y rosa, prometiendo una tarde fresca. En sus manos, Ernesto sujetaba con fuerza el bocadillo que su madre le había preparado para merendar, 2 gruesas rebanadas de pan integral con una generosa capa de mantequilla de cacahuete y mermelada casera de fresa. A pesar de su estómago rugiente, sus pensamientos estaban concentrados en el examen de matemáticas que acababa de hacer. Al doblar la esquina de su calle, Ernesto se fijó en una figura acurrucada bajo la pequeña marquesina de la parada de autobús. Era una mujer cuyo aspecto cansado y ropa gastada indicaban que podría estar viviendo en la calle. Tenía los ojos fijos en un punto indistinto y una pequeña bolsa apretada contra el cuerpo como si contuviera todo su mundo. La mujer pareció darse cuenta de su presencia y levantó la vista con una mirada llena de profunda tristeza pero también de una chispa de curiosidad. «Hola. Me preguntaba si querías un bocadillo». «Aquí tengo uno que hizo mi madre», dijo Ernesto, tendiéndole el bocadillo. La mujer se sorprendió, sus ojos se abrieron ligeramente al ver la comida. «¿Harías eso? ¿Compartir tu merienda conmigo?», preguntó, con la voz marcada por el tiempo y la incertidumbre. «Mi madre siempre dice que debemos compartir lo que tenemos con los necesitados», respondió Ernesto. Con manos temblorosas, aceptó el bocadillo y, durante un breve instante, sus dedos tocaron los de Ernesto, expresando una gratitud silenciosa. «Gracias, joven. No tienes ni idea de lo que esto significa hoy para mí». «¿Cómo te llamas?», preguntó Ernesto, sintiendo que no se trataba solo de un acto de entrega, sino de un momento de conexión humana. «Juliette», respondió ella. «Me llamo Juliette». La conversación que siguió no solo reveló a Ernesto la historia de Juliette, sino que también le abrió los ojos a realidades que nunca había imaginado, las circunstancias que pueden llevar a una persona a perderlo todo, la lucha diaria por sobrevivir en la calle y la fuerza necesaria para afrontar cada día con esperanza. Aún no lo sabía, pero este encuentro sería el primero de muchos, cada uno de los cuales le llevaría más lejos en un viaje de descubrimiento y crecimiento personal, en el que la generosidad resultó ser la clave para comprender y transformar el mundo que le rodeaba. A la mañana siguiente, tras su encuentro con Juliette, Ernesto se despertó con el inusual sonido de las aspas de un helicóptero surcando el aire, un ruido poco común en el tranquilo barrio donde vivía. A través de la ventana de su habitación, vio un helicóptero negro que volaba inusualmente bajo sobre su casa. La visión fue tan inesperada que se frotó los ojos, pensando que estaba soñando. Ernesto salió corriendo al patio, seguido de sus padres, que también se habían despertado por el ruido. Todos levantaron la vista con expresiones de confusión y preocupación. El helicóptero parecía hacer un movimiento circular, como si buscara algo o a alguien. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó su madre, protegiéndose los ojos del sol con una mirada suspicaz. «Deben estar buscando a alguien», especuló su padre, igualmente perplejo. El corazón de Ernesto se aceleró al pensar en Juliette. ¿Podría el helicóptero estar relacionado con su encuentro del día anterior? Solo había dado un bocadillo a una mujer necesitada, pero ¿había algo más en su historia que él no supiera? Decidido a averiguarlo, Ernesto se subió a su bicicleta y decidió seguir al helicóptero todo lo que pudiera. Pedaleando por las calles, observó cómo el helicóptero realizaba precisas maniobras en el aire, claramente en busca de algo. Al cabo de unos minutos, el helicóptero aterrizó en un campo no lejos de la casa de Ernesto. Con el corazón apretado, se acercó. Un hombre vestido con un traje negro descendió del helicóptero y empezó a hablar por un teléfono móvil. Ernesto se escondió detrás de un arbusto, intentando escuchar la conversación. «Sí, estamos in situ». «No, nada todavía, pero seguiremos buscando», dijo el enigmático hombre. En cuanto el hombre colgó el teléfono, Ernesto salió de su escondite y se acercó con cautela. «Disculpe, señor», dijo Ernesto, con una voz mezcla de nerviosismo y valentía. El hombre se giró rápidamente, sorprendido. «¿Quién es usted? ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Me llamo Ernesto. Vivo cerca de aquí».
Solo quería saber por qué un helicóptero vuela tan bajo cerca de mi casa. ¿Hay algún problema?, preguntó Ernesto, intentando parecer más confiado de lo que se sentía. El hombre miró a Ernesto por un momento, claramente contemplando lo que debía hacer. No hay nada de qué preocuparse, joven. Solo estamos llevando a cabo una búsqueda estándar. Los helicópteros pueden ser una molestia para el vecindario. Parece grave, insistió Ernesto, no del todo convencido. El hombre esbozó una media sonrisa. A veces las cosas simples conducen a grandes historias, pero no te preocupes. No hay nada contra ti o tu familia. Ernesto aún tenía muchas preguntas, pero sabía que no obtendría todas las respuestas en ese momento. Asintió al hombre y cabalgó de vuelta a casa, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Mientras pedaleaba de vuelta, se dio cuenta de que su encuentro con Juliet había desencadenado algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado y que su vida tranquila podría haber dejado de serlo. Esa noche, en casa, intentando distraerse con sus videojuegos favoritos, su madre le llamó desde el salón. «Ernesto, hay alguien que quiere hablar contigo», le dijo con mirada perpleja. Intrigado, Ernesto detuvo su juego y se dirigió al salón, donde le esperaba una sorpresa. Juliet estaba allí, de pie, pero su aspecto se había transformado por completo. Elegantemente vestida con un abrigo de lana azul y zapatos lustrados, parecía una persona totalmente distinta de la que él había conocido en la parada del autobús. «Ernesto, querido, gracias por venir. Tengo que contarte una historia», dijo Juliet con una cálida sonrisa. Ernesto, todavía un poco sorprendido, asintió afirmativamente. Juliet continuó: «Lo que hiciste por mí el otro día no fue un simple acto de bondad. Fue una prueba, y la superaste con nota». «¿Una prueba?». «No lo entiendo», balbuceó Ernesto, confuso. Juliet miró al hombre del traje que se adelantó. «Permítame que le explique, Ernesto. Mi nombre es señor Carter, y soy el abogado personal de Juliet. Ella es una mujer muy rica que estaba buscando a alguien que heredara su fortuna, alguien que demostrara tener un corazón genuinamente bueno». Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero, ¿por qué yo? Tu generosidad conmigo aquel día no pasó desapercibida, Ernesto. Estaba de incógnito en las calles para encontrar a alguien que actuara con verdadera amabilidad sin esperar nada a cambio», explicó Juliet. «Tu decisión de compartir tu bocadillo conmigo sin dudarlo era exactamente lo que estaba buscando». «¿Así que era una prueba?», preguntó Ernesto, aún intentando procesar la información. «Sí, una prueba muy importante para mí», respondió Juliet. «Crecí en circunstancias muy humildes y tuve la suerte de prosperar en mi negocio a lo largo de los años. Ahora quiero asegurarme de que mi fortuna sirva para ayudar a los demás, y necesitaba encontrar a la persona adecuada para ello». Ernesto miró a su madre, que estaba tan sorprendida como él, en busca de confirmación. «Madame Juliet, realmente no sé qué decir», empezó Ernesto, con la voz ligeramente temblorosa. «No tienes que decir nada por ahora», dijo Juliet, acercándose y poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de Ernesto. «Tienes mucho en lo que pensar. Queremos que sigas siendo la maravillosa persona que eres, y si finalmente decides aceptar, habrá mucho que aprender y mucho bien que podrás hacer». La invitación de Juliet sembró la semilla de una nueva realidad en la vida de Ernesto, que iba mucho más allá de su pequeña casa y su vida sencilla. Fue una revelación sorprendente que abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades y responsabilidades. Tras la sorprendente revelación de que Juliet era una millonaria disfrazada, Ernesto se enfrentó a una oportunidad que cambiaría su vida. Pero antes de que pudiera aceptar la herencia, Juliet le explicó que Ernesto tendría que enfrentarse a una última serie de pruebas. Cada reto estaba cuidadosamente planeado para evaluar no solo sus habilidades y su inteligencia, sino, sobre todo, la integridad de su carácter. «Ernesto, necesito estar segura de que tienes las cualidades necesarias para administrar mi fortuna de forma responsable y ética», declaró Juliet durante una reunión posterior en su elegante biblioteca. El primer reto fue una prueba de generosidad y empatía. Ernesto recibió una importante suma de dinero y la misión de ayudar a una comunidad necesitada. «Quiero ver cómo gestionas los recursos cuando pueden marcar una verdadera diferencia», explicó Juliet. Ernesto decidió utilizar el dinero para comprar y distribuir alimentos y ropa,
pasando días organizando las donaciones y hablando con los residentes para conocer sus necesidades. El segundo reto puso a prueba su honradez e integridad. Juliette hizo que a Ernesto le ofrecieran un trato aparentemente lucrativo pero que implicaba prácticas dudosas. ¿Qué elegirás, Ernesto? ¿El beneficio fácil o el camino correcto, aunque sea el más difícil?, le preguntó, observando atentamente su decisión. Ernesto, tras algunas dudas y análisis, decidió rechazar la oferta, explicando que no se sentiría cómodo prosperando a costa de los demás. El tercer y último reto se centró en su capacidad de resistencia y liderazgo. Juliette confió a Ernesto la responsabilidad de una de sus pequeñas empresas en dificultades. «Quiero ver cómo manejas la presión y si puedes inspirar y dirigir a la gente cuando las cosas no van bien», declaró. Ernesto trabajó codo con los empleados, descubriendo los retos de la empresa y aplicando nuevas estrategias para motivar al equipo y mejorar los resultados. Después de cada reto, Juliette convocaba a Ernesto a una reunión de feedback, en la que discutían sus acciones, decisiones y el razonamiento que había detrás de ellas. Durante estas sesiones, Ernesto fue transparente sobre sus elecciones y lo que había aprendido de cada experiencia. Ernesto, has demostrado una profunda comprensión de lo que significa ser un líder justo y ético, declaró Juliette tras el desafío final. Has pensado en los demás antes que en ti mismo, has mantenido tu integridad bajo presión y has demostrado una increíble capacidad de adaptación y liderazgo. Conmovido y algo abrumado por la responsabilidad que se le confiaba, Ernesto sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Prometo hacer todo lo posible para honrar tu confianza, Juliette, y espero realmente marcar la diferencia. A través de estos retos, Ernesto no solo demostró su valía, sino que creció enormemente, aprendiendo sobre sí mismo y sobre el tipo de persona que quería ser en el futuro. A medida que Ernesto se adentraba en los retos planteados por Juliette, se veía llevado a explorar territorios inexplorados tanto geográfica como emocionalmente. Con cada nuevo reto, se alejaba de la comodidad de su hogar y de su pequeña comunidad, aventurándose en diferentes ciudades e incluso en otros países. Esto no solo amplió su visión del mundo, sino que también fomentó amistades inesperadas que enriquecieron su viaje de muchas maneras. Durante el primer reto, mientras trabajaba en una comunidad desfavorecida, Ernesto conoció a Francisca, una voluntaria dedicada a proyectos sociales. Francisca compartió con él técnicas eficaces sobre cómo gestionar recursos limitados y maximizar los impactos positivos. Juntos planificaron distribuciones y organizaron talleres para enseñar habilidades prácticas a los residentes. Ernesto asimiló sus palabras, dándose cuenta de que cada acto de generosidad tejía una red más sólida de comunidad y apoyo mutuo. Esta lección se vio reforzada durante el segundo desafío cuando, tras rechazar el lucrativo pero dudoso trato, se le acercó uno de los inversores. «Eres joven, Ernesto», empezó el inversor, «pero has demostrado una sabiduría superior a tus años. La integridad es una cualidad poco común y te servirá de mucho». El tercer reto presentó a Ernesto a Juana, una experimentada empresaria especializada en rescatar empresas en quiebra. Juana tenía una visión estratégica que complementaba el enfoque más personal de Ernesto. Le enseñó a equilibrar la empatía con las decisiones difíciles, diciéndole: «Liderar significa tomar decisiones difíciles, Ernesto, pero hacerlo con compasión es lo que nos mantiene humanos». En cada nueva ciudad o país que visitaba, Ernesto aprendía algo valioso sobre las culturas locales y la diversidad humana, enriqueciendo su comprensión del mundo y de sí mismo. La verdadera riqueza, aprendió, reside en las experiencias compartidas y las conexiones humanas que trascienden las barreras geográficas y sociales. Al reflexionar sobre su aventura, Ernesto se dio cuenta de lo mucho que había crecido. De ser un niño curioso y generoso, se había convertido en un joven líder dotado de conocimientos, empatía y una profunda comprensión del impacto que puede tener una persona.